El ruido fue sordo, como una sandía cayendo sobre un colchón viejo, pero la sensación en mis manos fue eléctrica. Te juro que fue eléctrica. Las sábanas, un patrón descolorido de flores que mi madre compró en un mercado de pulgas, ahora eran un lienzo empapado en un color borgoña oscuro, casi negro bajo la luz amarillenta de la lámpara de noche. Mis ojos tardaron un segundo en acostumbrarse, pero no por la oscuridad. Fue por la novedad. Hacía apenas un minuto, yo era Camilo, el chico de 17 años, delgado hasta la desnutrición, temblando de miedo en la esquina de su propia habitación. Estaba encogido, con el sabor a sangre y el olor a sudor rancio en la boca, esperando el siguiente golpe. La humedad del golpe, la mano dura de Fernando en mi cara, el zumbido de mi tímpano perforado. Todo eso estaba ahí. Era la misma desesperación helada que me había acompañado desde que tenía uso de razón. Pero entonces, algo pasó. Miro mis manos. Son flacas, con venas azules demasiado visibles bajo una piel pálida, llenas de cortes viejos y moratones frescos. Son las manos de un niño que ha vivido demasiado poco y temido demasiado. Pero ahora tienen una precisión terrible. Madre, la misma que usaba para cortar leña en el patio trasero, clavada justo donde el cuello se encuentra con la clavícula. Lo hice yo. O al menos, este cuerpo lo hizo. Ecio. Ese es mi nombre ahora. O, mejor dicho, es el nombre del hombre que despertó hace 10 minutos, justo cuando Camilo se rindió. Tengo 17 años, y estoy de pie en el clímax de una historia que no escribí yo. Tranquilo, chico, susurro, y mi voz, la voz de Camilo, es más profunda, más segura, sin el temblor patético que siempre la ahogaba. ¿Ves el contraste? El cuerpo es débil, pero los nervios son de acero. No hay pánico, no hay arrepentimiento, hay una calma fría que te congela la saliva en la garganta. Esto es lo que tengo que explicarte. Esta dualidad. El cómo un chico que no era capaz de levantar la voz se convirtió en la máquina de matar que soy yo ahora. Ecio, el fantasma. Si quieres entender el porqué, tienes que conocer al chico que fui, o que era, hasta hace muy poco. Nací en un pueblito que olía a tierra mojada y a gasolina barata. Mi madre, Elena, era una mujer hermosa, pero con la voluntad de una medusa. Se enamoró de Fernando. No sé cómo. Mi padre biológico desapareció antes de que yo naciera, dejándonos una casa desvencijada y un apellido que nadie recordaba. La vida con Fernando no fue una caída libre, sino una lenta asfixia. Recuerdo la casa como una caja de cartón húmeda. Las paredes siempre eran de un color indefinido, entre el beige y el gris de la suciedad acumulada. El sonido dominante era el golpeteo de la lluvia en el techo de hojalata y, sobre todo, la voz profunda de Fernando. Su voz no era solo ruido, era una presencia física que encogía mi estómago. Cuando tenía 11 años, la primera vez que Fernando me pegó de verdad no fue por algo que hice. Fue por algo que no hice. No respondí lo suficientemente rápido a su pregunta. La bofetada fue tan fuerte que me tiró de la silla de madera, y el sabor a cobre en mi boca se mezcló con el olor a cerveza barata y a sudor de trabajo duro de su mano. Mi madre, Elena, estaba en la cocina. El único sonido que hizo fue el leve siseo de la sartén cuando volteó un huevo. Esa fue la primera traición. El silencio de mi madre. Los golpes escalaron. Ya no eran solo bofetadas. Eran cinturonazos por notas bajas, puñetazos por derramar el café y patadas por mirarlo mal. Pero el abuso físico no era lo peor. Era la humillación constante, la forma en que te miraba, como si fueras un insecto que merece ser aplastado. La sensación de no ser dueño ni siquiera del aire que respiras.
Fernando tenía un negocio sucio, venta de licor ilegal de vez en cuando y tráfico de información en el mercado negro. Un día, a los 14 años, mientras buscaba un cable en su oficina improvisada, un cuartucho que olía a tabaco y desesperación, encontré una caja metálica escondida. Dentro no había dinero, sino fotografías. Fotografías antiguas. Y ahí estaba. La foto de mi madre y un hombre. Un hombre alto, con una mirada intensa y penetrante, casi salvaje. Estaban riendo. Eran jóvenes y felices. Y había un documento doblado a su lado. El documento era un certificado de matrimonio. Un matrimonio anterior a Fernando. La firma de mi madre, Elena, y la firma del hombre de la foto. Y el nombre del hombre, Ezio Veridian, mi padre. Pero no era el certificado lo que me heló la sangre. Eran las notas al pie, los recortes de periódicos pegados en el interior de la caja. Asesino a sueldo, conocido como El Fantasma, desaparecido tras un operativo en Bogotá. Se presume la muerte del sicario Ezio Veridian. Mi madre no solo había permitido que Fernando me destrozara, había enterrado mi linaje. Había escogido al abusador sobre el recuerdo del hombre que, según esos recortes, ¿era un criminal? Sí, pero también era mío. Ella había guardado este secreto. Yo era el hijo de un sicario legendario. El pánico que sentí al principio se transformó en algo nuevo. Un resentimiento duro, frío, con sabor a metal. Aquí es donde entra el fenómeno paranormal, la locura que nadie creerá jamás. Mi cuerpo, el de Camilo, estaba roto, destrozado por dentro y por fuera. El espíritu que lo habitaba se había consumido por el terror y la traición. Había llegado a un punto de quiebre donde el alma de un niño ya no podía sostener la cáscara. La noche que Fernando se puso peor que nunca, el detonante fue un plato roto. Me había acorralado en la sala, el olor a alcohol era tan denso que te quemaba los ojos. Vi la rabia pura en sus ojos, la promesa de aniquilación. Y ahí, justo antes del golpe final, cerré los ojos y supliqué. No a Dios, no al destino. Supliqué a la nada, a la oscuridad, a cualquier cosa que pudiera borrar ese dolor. Y la nada respondió. Un dolor agudo, no físico, sino cerebral, me atravesó. Fue como si dos estaciones de radio, dos frecuencias totalmente distintas, intentaran sintonizar el mismo receptor al mismo tiempo. Un crack sónico dentro de mi cabeza. Por un segundo, vi destellos de otros lugares, tejados de arcilla, calles oscuras, el cañón de un rifle. Sentí el peso de un cuerpo entrenado, la cicatriz de una bala antigua en mi costado. Vi la cara de mi madre, la verdadera madre de Ezio, una mujer que murió mucho antes. Cuando abrí los ojos, Camilo estaba muerto. No físicamente, pero su alma se había esfumado, reemplazada. La intensidad del trauma, la desesperación absoluta, había abierto una fisura dimensional, un portal temporal, y el espíritu más fuerte y cercano, el espíritu en el limbo de un Ezio Veridian, recién asesinado en otro universo, o en el pasado, o en algún lugar donde su alma no descansaba, se había transferido al recipiente vacío y funcional de Camilo. El cuerpo era el mismo, pero el conductor no. Yo era el fantasma y acababa de despertar en un cuerpo adolescente. Mis nuevos recuerdos eran los de Camilo, la vergüenza, el miedo, la traición. Pero mi instinto era el de Ezio Veridian, el asesino. El plan se formó al instante. Ya no había súplicas, solo cálculos. Y la única respuesta aceptable era la que ves en el suelo. Aún siento el frío en los dedos. El hacha se sentía como una extensión de mi brazo. Es extraño, ¿sabes? Camilo, el chico asustado, ni siquiera podía sostener esa hacha para cortar leña sin quejarse. Yo, Ezio, la sostuve como si fuera el peso perfecto.
la herramienta adecuada para el trabajo. Esa es la diferencia entre un cuerpo que tiembla por miedo y un cuerpo que tiembla por anticipación. Pero dejemos la alfombra por un momento. Tienes que ver las últimas semanas antes de ese crack dimensional. Necesitas entender la presión bajo la que se dobló Camilo. La espiral descendente comenzó cuando Fernando perdió su último negocio de licor. Un trato fallido en la ciudad, y regresó a casa oliendo a fracaso y a resentimiento tóxico. La casa se convirtió en una trinchera. Ya no eran solo castigos, era una guerra psicológica. Fernando empezó a castigar no solo mis errores, sino mi existencia. Recuerdo una tarde, el sol de poniente filtrándose por las ventanas sucias, tiñendo el polvo de un naranja enfermizo. Yo estaba leyendo un libro, un escape patético. Me lo arrebató. El papel rasgándose, ese sonido seco, es el sonido de mi última esperanza. ¿Crees que eres mejor que yo, mocoso de mierda? ¿Crees que puedes esconderte en esas páginas mientras yo me rompo el lomo por tu madre, por ti? Me agarró por el cuello de la camisa, levantándome hasta que mis pies apenas tocaban el suelo. Su aliento olía a aguardiente y furia. En sus ojos no había nada humano, solo una sed insaciable de ver a alguien más sufrir. Lo peor era el silencio de Elena. Mi madre ya no solo se quedaba callada en la cocina, ahora participaba activamente. Había desarrollado una técnica de traición sutil. La justificación. Fernando tiene razón, Camilo. Eres un peso muerto. Deberías agradecer que te dé un techo. Tu padre no hizo nada de eso. Me decía con esa voz suave y meliflua, mientras sus ojos evitaban los míos, fijos en el plato de comida que servía. Su belleza se había marchitado en una máscara de resentimiento, y esa máscara era más peligrosa que el puño de Fernando. Era la traición definitiva. Mi refugio se había convertido en mi verdugo. Había una única persona más en el pueblo, un personaje secundario que hacía mi vida soportable. La señora Hortensia. Ella era nuestra vecina, una anciana dulce, de esas que huelen a lavanda y a pan recién horneado. Yo solía ayudarla con el jardín a escondidas. Ella me veía. Veía los moretones que Camilo se esforzaba por ocultar con mangas largas, incluso en verano. Un día, Hortensia me dio un pequeño talismán, una cadena de plata con un dije de cuarzo negro. Esto te protegerá del mal, mi niño. Tienes un espíritu fuerte, pero te lo están rompiendo, me dijo. Camilo se aferró a esa cadena como un náufrago a un pedazo de madera. Era su último vínculo con la bondad, pero Fernando no tarda en oler la felicidad. 2 días antes de la noche del hacha, Fernando regresó de una de sus incursiones. Estaba eufórico, o al menos tan eufórico como un monstruo puede estarlo. Traía un dinero extra. Y con ese dinero vino la última revelación, el golpe de gracia que destrozó lo último que quedaba del alma de Camilo. «Oye, muchacho», me llamó desde la sala, con una sonrisa de lobo. Me mostró un fajo de billetes. «¿Ves esto? Tu madre y yo hemos decidido que ya no necesitamos esta casa. Hemos vendido la parcela de tu verdadero padre a unos tipos que van a construir un almacén. La casa. El último vestigio de mi linaje real, el terreno que me dejó Ezio Veridian, el sicario. Elena lo había vendido. Y no solo eso. Ella se acercó y con una sonrisa nerviosa pero cómplice, me quitó la cadena del cuello. Ya no necesitas esto, Camilo. Vamos a mudarnos a la ciudad, a un apartamento pequeño. Una nueva vida. Ya no necesitarás jugar con talismanes, me dijo. Pero no era para ir a la ciudad. Fernando ya lo había decidido. Me internarían en una especie de internado militar, un lugar de castigo disfrazado de disciplina, mientras ellos se iban con el dinero. Ver a mi madre quitándome esa cadena
Ese último símbolo de consuelo fue el punto de no retorno para Camilo. El despojo era total, físico, emocional y ahora territorial. Esa noche, Camilo fue al baño y se miró en el espejo roto. No vio un niño, vio un mapa de heridas. Vio los ojos de una rata acorralada. El plan de Camilo era simple y patético: cortarse las venas con una cuchilla de afeitar oxidada que guardaba en el botiquín. Escapar de su cuerpo por voluntad propia. Él ya no podía soportar el olor a moho de la casa, la sensación de la mirada de Fernando sobre su espalda. Pero la vida es un sistema cerrado. Un alma que sale deja un vacío, y los vacíos dimensionales no duran. Me arrastré a la cama. Eran las 11:30. Fernando y Elena estaban en la sala, discutiendo sobre el dinero de la venta, el tono de sus voces subiendo y bajando como mareas negras. Fue entonces cuando Fernando entró en mi habitación, no para pegarme por algo que hice. Esta vez era para terminar la humillación. Me golpeó con el cinto, no para castigar, sino para romper. El dolor era un muro sónico, y ahí, justo cuando Camilo, el chico, sintió que su último hilo de voluntad se rompía, liberó la energía que había estado buscando el otro Ezio. El aire se sintió pesado y púrpura. El dolor agudo en mi mente. El crack sónico. Y el espíritu de Camilo, agotado, se evaporó en el éter, dejando el cuerpo listo. El cuarzo negro que mi madre me había arrebatado de alguna forma interrumpió la transferencia, dejando un eco de la personalidad de Camilo en el fondo, un murmullo de culpa que yo, Ezio, tenía que silenciar. Cuando desperté, ya no era Camilo suplicando, era Ezio Veridian, calculando la distancia a la puerta, el arma más cercana, el ángulo de ataque. Fernando no me vio. Solo vio a Camilo, su saco de boxeo. Se acercó con la correa levantada, la sombra del monstruo cubriendo la pared. Y yo, Ezio, vi el hacha de acampar de mi madre apoyada en la pared, justo al lado del marco de la puerta, a 2 pasos. En ese momento, mis instintos de asesino, forjados en años de vida criminal, tomaron el control de ese cuerpo adolescente y lo hicieron correr, no de forma torpe como lo haría Camilo, sino con el movimiento fluido y desesperado de un depredador. Cogí el hacha, sentí el peso equilibrado en la mano. Fernando apenas pudo girarse. Y, como ya te dije, el ruido fue sordo. El silencio que siguió no fue de miedo, fue de satisfacción. El alma de Camilo ya no lloraba, y mi alma, la de Ezio, solo estaba lista para limpiar el desorden. La verdadera historia empieza ahora. El aire de la habitación se espesó. Olía a sangre fresca, sí, pero también a ozono, al residuo químico de la transferencia de almas. El cuerpo de Fernando aún convulsionaba suavemente, un reflejo muscular vacío. Yo me quedé quieto, el hacha en mis manos goteando sobre la alfombra. El silencio era total, salvo por el golpeteo rítmico de mi propio corazón. Un corazón adolescente, latiendo bajo el control de un asesino experimentado. La puerta se abrió de golpe. Era Elena, mi madre. Ella venía de la sala, su cabello castaño despeinado, los ojos abiertos por el pánico. Había escuchado el ruido sordo y, peor aún, el repentino silencio. Ella no veía a Ezio, solo veía a Camilo de pie sobre el cuerpo de Fernando. «Camilo, ¿qué hiciste?» Su voz era un hilo fino y roto. En ese instante, la dualidad fue brutal. El alma de Camilo quería llorar, soltar el hacha y suplicar perdón, pero Ezio tomó el control total. Mis músculos se tensaron, mi rostro se endureció.
La expresión de miedo de Camilo se borró, reemplazada por la mirada fría y evaluadora del fantasma. «Lo que debiste haber hecho tú hace años», le dije, y mi voz era plana, sin emoción. Elena retrocedió, no por el hacha, sino por la voz. Ya no sonaba a niño, sonaba a hombre, a peligro. Sus ojos, antes llenos de pánico por Fernando, ahora estaban llenos de un miedo más puro, el miedo a lo desconocido, a la bestia que había liberado. Fernando estaba muerto, pero el verdadero conflicto era con Elena. Ella era la arquitecta de la miseria de Camilo, la cómplice que había vendido su futuro por un puñado de billetes. Tenía que exponerlo, no por venganza, sino para cerrar el caso de Camilo con dignidad. Dejé caer el hacha con un clank metálico. El sonido la hizo temblar. «El dinero», dije, dando un paso adelante. «¿Dónde está el dinero de la venta de la parcela? La casa de mi padre». Ella tartamudeó, intentando recuperar su máscara de madre sufrida. «¿De qué hablas? No vendí nada. Estás delirando. Tienes que llamar a la policía, Camilo. Tienes que decir que él lo hizo, que fue un accidente». «No más mentiras, Elena», la interrumpí, mi mirada clavada en la suya. Los recuerdos de Camilo eran un archivo abierto en mi mente. Las palabras de Fernando, el certificado de Ezio Veridian, la humillación. «Sé quién es mi padre. Sé que lo enterraste, igual que enterraste a tu hijo bajo los golpes de ese animal». La palidez de su rostro se hizo ceniza. El nombre, Ezio, resonando en esa habitación. Tú eres como él», susurró. «Un demonio. Siempre lo supe. En tus ojos». Yo sonreí, una mueca seca que nunca había existido en el rostro de Camilo. «No, yo soy él, y soy mucho más eficiente». En el cuartucho de Fernando encontré la caja de metal. Se la arrojé. Las fotografías de Ezio Veridian, mi padre biológico, o mi yo de otra dimensión, qué sé yo, se esparcieron por el suelo, junto a los recortes. Le mostré el recibo de la venta de la casa y el folleto arrugado del internado militar. «No me ibas a llevar a la ciudad, Elena. Ibas a deshacerte de mí. ¿Te quedaste con el dinero del fantasma y luego vendiste el suelo que me quedaba? Vaya lealtad, madre». Ella se derrumbó, no por el dolor, sino por el hecho de haber sido descubierta. Las lágrimas no eran de pena, sino de rabia impotente, porque su plan había fracasado. Esa fue la última y más impactante revelación. Elena nunca había amado a Camilo. Solo lo veía como una carga. El instinto se impuso. Ezio Veridian no deja cabos sueltos, y Camilo no merecía ser recordado como un parricida. Tomé una decisión que te helará la sangre, pero que era la única salida lógica. Esto no era sobre la furia de un niño, era sobre la supervivencia de El Fantasma en un nuevo cuerpo. El cuerpo de Fernando tenía que desaparecer. Pasé las siguientes horas en un estado de trance frío y calculado. Usando las habilidades que eran mías en la vida anterior, desmantelé la escena. El cuerpo de Fernando, pesado y rígido, fue envuelto en una lona que solía usar para el techo. Lo arrastré con la fuerza del miedo acumulado de Camilo y la técnica de Ezio. Lo llevé al coche viejo de Fernando, un desastre humeante que él usaba para sus negocios. Elena intentó detenerme, pero su voluntad estaba rota. Yo la miré, no con odio, sino con la indiferencia de un cirujano. «Si hablas, te unes a él», le dije. El coche, el cuerpo, el hacha ensangrentada. Los llevé a un barranco lejano, un lugar que Camilo conocía de sus paseos solitarios, que olía a pinos y a tierra sin tocar. Los quemé. Sí, lo sé. El olor. Un hedor dulce y nauseabundo que se mezclaba con la gasolina.
Pero yo, Ezio, lo soporté, porque era el olor a la libertad de Camilo. Al regresar a casa, a la luz débil del amanecer, le di a Elena una opción. Le entregué una bolsa con el dinero de la venta de la parcela, que Fernando guardaba bajo la cama, y el certificado de matrimonio de mi padre. Tienes el dinero, Elena. Tienes la libertad. Mañana, dices que Fernando se fue, que te abandonó. Yo me quedo con esta casa, con la tierra que mi verdadero padre me dejó. Si dices una sola palabra, encontrarán tus huellas dactilares por toda la escena. Ella me miró, y por primera vez me tuvo miedo. Miedo real, sin la arrogancia de la traición, sin la complicidad con Fernando. Era el miedo a el fantasma. Tomó el dinero y, sin decir adiós, se fue. Desapareció esa mañana en el autobús de las 6, dejando solo el rastro de su perfume barato y su traición. Ahora estoy aquí, Ezio, 17 años, dueño de una casa destartalada y heredero de un legado criminal. Estoy hablando contigo porque el fantasma de Camilo todavía susurra. ¿Me arrepiento de lo que pasó? No. Ezio Veridian no se arrepiente de eliminar una amenaza. Camilo no tenía la fuerza para vivir. Yo se la di. Yo le di un final digno. El dolor de Camilo terminó en el momento del crack sónico, y lo que hice fue una eutanasia brutal para un alma sufriente. Pero hay algo que me carcome, amigo espectador. A veces, en las noches tranquilas, siento el eco de Camilo. No es culpa, es tristeza. La tristeza de un niño que solo quería un abrazo y que, en cambio, tuvo que invocar a un asesino para salvarse. Siento el dolor del cuarzo negro que me robaron, el único objeto que me conectaba con la bondad de Hortensia. Soy un asesino en el cuerpo de una víctima. Y mientras Camilo fue una víctima, yo seré un superviviente. Mi plan ahora es simple: desaparecer. Usar el dinero restante de la venta para salir de este pueblo que huele a miseria y empezar una nueva vida como Ezio Veridian, el hijo del fantasma. Con 17 años, tengo un cuerpo que puedo entrenar, una mente que recuerda el arte de la calle y una deuda pendiente con el universo por haberme dado esta segunda oportunidad. Gracias por escuchar esta locura. Necesitaba que alguien lo supiera. Pero no te vayas sin hacer algo. Si te ha gustado esta historia de posesión, supervivencia y traición, demuéstralo. Dale me gusta, para que el relato de Camilo y Ezio no se pierda en el abismo. Suscríbete a mi canal para seguir el rastro del fantasma en su nueva vida. Y lo más importante, comenta aquí abajo. Dime, si hubieras estado en el lugar de Camilo, ¿habrías abierto la puerta para que el fantasma entrara?